Tenemos que tener en cuenta que los fármacos que tienen alguna actividad anticolinérgica, tenemos, tenemos que pueden generar problemas, ¿no? En el paciente adulto mayor. Tenemos, por ejemplo, la quetiapina, olanzapina, a veces la risperidona, algunos antihistamínicos, pueden generar este tipo de benzodiazepinas, ¿no? Pueden generar algunos de estos tipos de efectos y generar problemas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría se ha visto que hay un deterioro en la memoria, ¿no? Hay mayor confusión, presentan algunas alucinaciones, sequedad de boca, visión borrosa, inclusive se complican con estreñimiento, presentan náuseas y algunos presentan taquicardia secundaria a estos fármacos. Entonces, hay que tratar de evitar los fármacos que tengan alguna actividad anticolinérgica, ¿no? En la medida de lo posible. Para tratar de mejorar la forma en que se medica, en que se usan fármacos, se crearon en el 2011 los criterios de IBERS, que la última actualización es en el 2019, en febrero de este año, que básicamente nos habla, es un consenso de expertos, se usa el método Delphi y tratan de coordinar y definir cuáles fármacos serían apropiados, cuáles fármacos no serían tan apropiados, cuáles fármacos tienen efectos sustanciales y cuáles deberían o podrían abolirse o no usarse, ¿no? Entonces estos criterios de ver sirven nos han servido y tienen indicación para hacer una indicación médica adecuada, para hacer una parte educacional cuando hablamos de fármacos o enseñamos farmacología o en los pacientes o en los residentes de la especialidad para tratar de determinar qué fármacos podemos usar o cuáles no. Tratamos de disminuir efectos adversos con estos criterios y es una herramienta que trata de evaluar la calidad. Entonces, en la última actualización del 2019, como añadidas a las previas, nos define que debemos evitar la suma de benzodiazepinas o fármacos GABA con opioides, porque podrían generar una depresión respiratoria que puede ser fatal. Entonces, tratar de no hacer una suma de estos fármacos, ¿no? Tenemos que estar también pensando que en este caso los criterios de ver no están definidos para pacientes que están en etapa de cuidados paliativos, ¿no? Donde podría ser una combinación adecuada para manejar los síntomas las que estamos viendo. Pero en el caso de los clínicos, que estamos viendo un paciente con otro enfoque, no paliativo, con un enfoque de hospital, de consultorio, ¿no? O de casa de reposo, la combinación de opioides y benzodiazepinas o con fármacos GABA podría generar depresión respiratoria y causar la muerte. También este criterio de ver nos dice que debemos usar con cuidado la combinación. ¿Qué combinación? El cotrimoxazol, un fármaco tan común que usamos para al día a día, de repente en algunas diarreas o algunos pacientes con patología pulmonar que tenga comorbilidades del VIH, lo combinamos con yecas o aras y esto podría generar, sumado a que tenga una clarins de creatinina reducido, podría generar hipercalemia. Entonces, tratar de buscar o usar con cuidado en los pacientes con un clarins de creatinina reducido, esta combinación de ARA, yeca con cotrimoxazol. También debemos evaluar y actualizado los criterios de vivir que debemos usar con cuidado la aspirina. O sea, la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares o la prevención de cáncer colorectal sería hay que hacerla con cuidado y la aspirina no sería una opción en pacientes menores a 70 años porque podría estar generando un mayor riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, antes era a menores de 80, ahora hablamos de menores de 70, entonces cada vez nos estamos dando cuenta que nosotros con un afán de prevenir estamos generando un riesgo aumentado, entonces tener cuidado con la aspirina también, refieren los criterios de Vir 2019.
Ahora, las reacciones adversas a fármacos también las podemos clasificar como causadas por una cascada de prescripción, por interacciones de drogas o relacionado a dosis, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre qué cosa es una cascada de prescripción. Entonces, tenemos un paciente adulto mayor que ya toma un fármaco y este fármaco le genera una reacción adversa que el clínico o el médico que lo ve lo confunde con una nueva condición clínica. Y esto va a generar que el paciente tenga un fármaco más, se le adhiera un fármaco más. Entonces, tenemos por eso que pensar que cualquier patología, enfermedad que se presente en el adulto mayor podría ser, si es algo nuevo, entonces podría ser generado por un fármaco que estemos brindando. Como ejemplo tenemos estas dos cascadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial y le damos un diurético, ¿no? La hidroproteacida, ¿no? Este diurético va a generar hiperuricemia. Y al generar hiperuricemia, con el fin de que no tenga, o confundimos como que está haciendo un cuadro de gota, le damos tratamiento para la gota. Y eso es algo muy frecuente. Entonces, el paciente con hipertensión, que es hidrocortesía, pudiera tener hiperuricemia, sí, pero no necesariamente va a ser gota. Es un efecto secundario del fármaco. Entonces, no sería adecuado y no debe de brindársele terapia contra agua. Otra cosa que podemos presentar, otra cascada que podemos presentar como ejemplo es que tenemos un paciente con artritis. Y para la artritis le damos una AINES. El AINES, además de producir el mayor riesgo de sangrado en el adulto mayor, también le puede generar un aumento en la presión arterial. Y entonces le vamos a dar terapia antihipertensiva. Entonces estamos sumando un fármaco más. ¿Qué debemos hacer? Buscar otra indicación. De repente no usar AINES, usar tramadol, paracetamol, que son las primeras opciones. O en el caso que tenga mayor dolor el paciente, ir de acuerdo a la escalera analgésica que conocemos de la OMS, que son los péptidos débiles, los de mediana intensidad y los fuertes, ¿no? Eso deberíamos hacer con un adulto mayor. En cuanto a lo que es las interacciones medicamentosas, tenemos fármacos que, como ya vimos, van a generar mayor cantidad de problemas y al igual que las reacciones adversas. Ahora, también podemos tener alteraciones en la medicación. O sea, un paciente que al verlo, lo evaluamos y lo conocemos y nos damos cuenta que tiene fármacos de frente para prevenir una enfermedad y el paciente tiene tanta carga de enfermedad que probablemente no viva 5, 10, 20 años, ¿no? Como de repente la aspirina. Entonces le estamos dando un fármaco que de repente no necesita y eso hay que evaluarlo, es un sobreuso. Luego, a veces esa traducción de misuse, que es usamos algo que está indicado, pero que no es la mejor terapia. Eso lo vemos todos los días en consultorio, ¿no? A veces vamos y tratamos de medicar a un paciente, de repente están en atención primaria y no hay insulina, no hay linaglitina, no hay inhibidores de DPP4, no hay otros fármacos que podemos brindar, solamente tenemos hipoglicemiantes orales, ¿no? Entonces el paciente le vamos a dar, sí, para su diabetes un hipoglicemiante oral, pero sabemos que va a generar de todas maneras, en algún momento hipoglicemia en un paciente adulto mayor, ¿no? Y eso se lo estamos causando nosotros por tratar de ayudarlo, pero por no tener un fármaco adecuado, tratar de darle el mejor fármaco para la realidad que vive el paciente. También porque de repente va al consultorio y le damos el mejor antihipertensivo, pero que tiene un costo superior al que el paciente puede usar. Ahí es donde presentamos una alteración medicamentosa por desuso, ¿no? Al paciente le damos, tome usted, señor, el mejor fármaco que tenemos para la presión, pero resulta que el paciente no lo va a poder pagar, entonces no lo usa. Las reacciones adversas más comunes que tenemos, ya mencionamos algunas de ellas, ¿no? En los AINES, ¿no? Que van a generar
Irritación gástrica puede generar úlcera y secundario a esto, anemia por hemorragia digestiva. Los aminoglucósidos generan pues, el daño a nivel renal y va a aumentar la concentración y va a tener un mayor tiempo de vida media, ¿no? Y otros fármacos también se ven afectados por la alteración por el daño renal, ¿no? También los anticolinérgicos, como habíamos visto, puede generar confusión, sequedad de boca, sedación, y esto generar lo que tanto tememos nosotros los pediatras, que haya caídas, ¿no? Que va a producir una fractura de cadera o hematomas subdurales, que van a ser consecuencia de este problema de las caídas, ¿no? Va a generar también estreñimiento o confusión en el paciente. Y los hipoglicemiantes orales, ¿no? Que van a generar hipoglicemia y también confusión y caída, ¿no? Entonces, para tratar de generar una mejor prescripción, nos dice la bibliografía que debemos seguir los siguientes pasos, ¿no? Hay que decidir qué indicación vamos a dar, tratar de elegir el mejor fármaco. Cuando hemos visto la realidad de estar en consultorio, pues tal vez el mejor fármaco es el que se puede aceptar el paciente, ¿no? Hay muchos pacientes que solamente tienen el CIS y que no van a poder consumir otros fármacos. Se trata de encontrar el mejor para ellos, ¿no? En el hospital para hipertensión tenemos el losartán como buen fármaco, a veces no hay, pero tratar de elegir el que sea más accesible y el que sea el mejor. Hay que tratar de determinar la dosis adecuada. Varían las dosis de los fármacos de acuerdo al peso del paciente. De repente tratamos a un paciente que pesa 40 kilos igual que un paciente que pesa 70 kilos y eso no es adecuado, ¿no? Entonces, tratar de buscar la dosis que va a generar menor problema, ¿no? Por eso es que empezamos siempre de a pocos y tratamos de obtener la dosis que genere los menores efectos adversos y los efectos que deseamos en el paciente. Por eso es que algunos dicen que los geriatras empezamos con dosis casi que no dan efecto, pero ese es el motivo. Y no hay un parámetro, no hay una plantilla para decir a partir de qué dosis empiezo, porque cada paciente es distinto. Cada objetivo de paciente es distinto. Tenemos que ver y tratar de monitorizar efectividad y toxicidad. Entonces, hablarle al paciente, educar al paciente sobre los efectos colaterales, al cuidador. Nosotros hablamos mucho con el cuidador, ¿no? ¿Qué puede generar? Si va a generar sangrado, si no genera sangrado, si va a generar epigastralgia o baja en el apetito o mayor somnolencia. ¿Cuáles son los efectos adversos o efectos no deseados que presentan estos fármacos? Y cuáles son cómo presentan o qué efectos son los de riesgo y que debería ser evaluado en emergencia o una nueva evaluación en consultorio rápidamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta como conclusiones que siempre tenemos que pensar que una nueva presentación o una presentación diferente del paciente, una patología nueva, podría ser secundaria a un efecto adverso medicamentoso. Y ahí es donde tenemos que inferir y tratar de suspender la medicación que nosotros creamos que produce ese efecto, ¿no? Tenemos que estar alerta, sobre todo en que nuestros pacientes usan suplementos dietéticos o medicamentos naturales, hacerles las preguntas, qué cosa toman, para tratar de evitar que tengan estos efectos adversos y de repente mala resolución de su problema. Y debemos considerar siempre la situación individual del paciente, ¿no? Cómo está su estado socioeconómico, si va a tener supervisión, ¿no? Por ejemplo, son los pacientes que vemos todo el día que no tiene apoyo social, que es un diabético que ya tiene retinopatía avanzada y que vive solo. ¿Cómo le vamos a dar insulina a ese paciente? ¿Quién le va a poner la insulina? Habrá que sopesar el uso y cuándo usar cada fármaco, ¿no?